Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para enterarse de todo, absolutamente todo, lo que pasa en el mundo del espectáculo. Hoy agárrense fuerte porque les traigo una bomba que va a hacer explotar sus notificaciones y sus corazones. Sí, como lo oyen, estamos a punto de sumergirnos en un mar de revelaciones sobre una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no estoy hablando de rumores de reconciliación, aunque admitámoslo, todos lo hemos soñado en secreto. No, hoy vamos a desenterrar un secreto que, si les soy sincera, a mí misma me dejó con la boca abierta y los ojos como platos. Un secreto que, me atrevo a decir, cambiará la forma en que vemos a esta pareja, al menos por ahora. Así que si son de los que aman el chismecito jugoso, si les encanta que les cuenten los secretos mejor guardados, si son tan fans de Kerem y Hande como yo, no se muevan de ahí porque esto se va a poner candente. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se pierdan ni un segundo de esta aventura y únanse a nuestra comunidad de chismosos profesionales, suscríbanse al canal, activen la campanita y así no se perderán ninguna de las bombas que tengo preparadas para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Ya saben que Kerem y Hande, desde su explosiva participación en Asteriscos en Calcap Masterisco, nos han tenido a todos al borde del asiento. Su química en pantalla era tan palpable que se materializaba en la vida real, y todos celebramos su romance como si fuese el nuestro. Y luego, como suele pasar en el mundo de las celebridades, el cuento de hadas terminó, dejándonos a todos con el corazón roto y preguntándonos qué pasó. Bueno, las especulaciones nunca faltaron, desde terceras personas hasta incompatibilidad de agendas. Pero hoy, mis queridos amigos, hoy vamos a dejar de lado las especulaciones porque vamos a hablar de un hecho, un secreto que, créanme, nadie vio venir. Resulta que, según fuentes muy cercanas a Kerem, y hablo de personas que lo conocen desde antes de que se convirtiera en el galán de telenovela que conocemos y amamos, él guardaba algo bajo llave. Algo que no tenía que ver con su vida amorosa, con sus proyectos profesionales, ni con su familia. No, esto era algo personal. Y no personal en el sentido de que fuese un secreto íntimo sobre su salud o sus miedos, no personal en el sentido de que era algo que lo definía, algo que lo diferenciaba, algo que, bueno, digamos que nadie esperaba que un galán como Kerem Bürsin escondiera. Y aquí es donde empieza lo bueno. Las fuentes revelan que Kerem, detrás de esa imagen de hombre fuerte, seductor y aventurero, esconde una pasión que, la verdad, a mí me dejó sin palabras. Les doy una pista. No tiene nada que ver con la actuación, ni con el modelaje, ni con los deportes. Si están pensando en coleccionar sellos, están cerca, pero no tanto. Imaginen al mismísimo Kerem Bürsin, no en una alfombra roja, no en un set de grabación, no en un gimnasio, sino en un taller, rodeado de telas. Sí, así como lo oyen, Kerem Bürsin, el galán de telenovelas, resulta ser un apasionado de la costura. Y no se rían, esto es más serio de lo que parece. Parece ser que desde pequeño, Kerem sentía una fascinación por los hilos, las agujas y los patrones. Que mientras otros niños jugaban al fútbol, él se escondía en el taller de su abuela, aprendiendo los secretos de la confección. Y no piensen que esto es algo que dejó de hacer en la infancia, no. Según estas mismas fuentes, Kerem ha mantenido esta pasión en secreto durante todos estos años, dedicando gran parte de su tiempo libre a diseñar y coser sus propias prendas. ¿Se imaginan a Kerem, después de un día agotador de grabaciones, sentándose en su máquina de coser, creando obras de arte textiles? Pues sí, parece que el galán turco esconde un alma de modisto en su interior. Y lo más increíble de todo, es que dicen que tiene un talento innato para la costura, que sus diseños son innovadores, originales y que ya ha creado varias piezas que perfectamente podrían desfilar en las pasarelas más importantes del mundo. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿y qué tiene que ver todo esto con Hande? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Según las fuentes, Hande, quien siempre se ha mostrado como una mujer moderna y abierta a nuevas experiencias, descubrió este secreto de Kerem hace algún tiempo. Y en lugar de burlarse o mostrarse sorprendida, se dice que se sintió completamente fascinada por este lado oculto de su expareja. Incluso se comenta que Hande llegó a modelar algunas de las creaciones de Kerem, y que ambos pasaban largas tardes en el taller, trabajando juntos en nuevos diseños. Imaginen la escena, Hande con su belleza natural y su carisma, desfilando las prendas que su expareja había creado con sus propias manos. Un sueño, ¿verdad? Pero si se preguntan por qué Kerem mantuvo este talento en secreto durante
Tanto tiempo, la respuesta parece ser la inseguridad. A pesar de su éxito en la televisión y el modelaje, Kerem, según estas fuentes, siempre ha sido un hombre bastante reservado y tímido en cuanto a su vida personal. Le preocupaba que la gente no lo tomara en serio si descubría su pasión por la costura. Temía que su imagen de galán se viera afectada, y que la gente lo considerara menos masculino o menos interesante. Y aquí es donde entra la verdadera revelación, la que realmente me dejó sin aliento. Resulta que según las fuentes, Kerem planeaba hacer pública su pasión por la costura a través de una línea de ropa que llevaría su nombre. Pero no era cualquier línea de ropa. Se trataba de una colección inspirada en la cultura turca, fusionando diseños tradicionales con toques modernos y vanguardistas. Y lo más sorprendente de todo, es que esa colección iba a ser un proyecto conjunto con Hande. Sí. Los dos iban a unir sus talentos para crear algo único y especial, algo que representara su amor por el arte y la moda. Ahora, antes de que se emocionen demasiado pensando en una reconciliación romántica, las fuentes aclaran que este proyecto no es una señal de que Kerem y Hande vayan a volver como pareja. Más bien, se trata de una colaboración profesional, de una forma de conectar a través de algo que ambos aman y admiran. Y quizás, solo quizás, esta colaboración pueda ser el inicio de algo más, pero eso, amigos, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que este secreto de Kerem Bürsin nos ha demostrado que las apariencias engañan, que las personas famosas también tienen pasiones ocultas y que no debemos juzgar a nadie por su imagen pública. Que detrás de ese galán de telenovelas, se esconde un artista con una gran sensibilidad y un talento que merece ser reconocido. Y por supuesto que Hande una vez más, nos demuestra que es una mujer que valora a las personas por lo que son, y no por lo que aparentan. Y ahora, mis queridos chismosos, sé que estarán igual de sorprendidos que yo. Que sus cabezas estarán dando vueltas con esta bomba de información. Pero no se preocupen, que aquí estoy yo para guiarles a través de este maremoto de noticias. Ahora, vamos a analizar un poco más las implicaciones de esta revelación. Primero, el hecho de que Kerem haya mantenido este talento en secreto durante tanto tiempo nos dice mucho sobre su personalidad. Nos revela que es un hombre que valora su privacidad y que le da mucha importancia a su imagen. También nos muestra que a pesar de su éxito, tiene inseguridades como cualquier otra persona. Y segundo, la decisión de colaborar con Hande en este proyecto es muy significativa. Nos indica que a pesar de su ruptura, ambos mantienen una relación de respeto y admiración mutua. Que son capaces de dejar de lado sus diferencias personales para trabajar juntos en algo que les apasiona. Y por último, este secreto de Kerem nos demuestra que las personas son mucho más complejas de lo que parecen. Que todos tenemos talentos ocultos, pasiones que nos definen y que no debemos tener miedo de mostrar al mundo. Que la verdadera belleza reside en la autenticidad y en la capacidad de ser nosotros mismos. Y hablando de belleza, no puedo dejar de mencionar lo increíble que es la noticia de que Hande haya modelado algunas de las creaciones de Kerem. Imaginen esas fotos, esos vídeos, esa combinación de talento y belleza. Definitivamente esta colaboración va a dar mucho de qué hablar. Y estoy segura de que cuando esta colección vea la luz, será un éxito rotundo. Y no solo por el nombre de Kerem Bürsin, sino por la calidad y la originalidad de los diseños. Porque al parecer el galán turco tiene una visión muy clara de lo que quiere lograr con esta colección, y está trabajando muy duro para hacerla realidad. Y esto, mis queridos chismosos, es lo que realmente me emociona de esta noticia. La oportunidad de ver a Kerem y Hande trabajando juntos en algo que les apasiona, de verlos brillar en un campo que no es el habitual, de descubrir nuevas facetas de su personalidad. Y por supuesto, la esperanza de que este proyecto sea el inicio de algo más, de una reconciliación que todos hemos estado esperando en secreto. Pero como les dije antes, solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, disfrutemos de esta bomba de información, especulemos, comentemos y sobre todo, apoyemos a Kerem y a Hande en esta nueva aventura. Que se lo merecen y que nos han dado motivos de sobra para seguir creyendo en la magia de la televisión turca. Así que, díganme en los comentarios, ¿qué les pareció esta noticia? ¿Se imaginaban a Kerem Bürsin como un apasionado de la costura? ¿Creen que este proyecto con Hande es una señal de reconciliación? Quiero saber sus opiniones. No se queden callados. Bueno, mis adorados chismosos, llegamos al final de este vídeo que sinceramente, nos ha dejado a todos sin palabras. Hemos descubierto un secreto impensable sobre Kerem Bürsin,
un secreto que nos muestra una faceta completamente nueva de este talentoso actor. Hemos aprendido que detrás del galán de telenovelas, se esconde un apasionado de la costura, un artista con una gran sensibilidad y un talento innato. Y lo más sorprendente de todo, es que esta pasión la compartirá con su expareja, Anne Ercel, en un proyecto conjunto que promete ser un éxito rotundo. Hemos visto que las apariencias engañan, que las personas son mucho más complejas de lo que parecen, y que todos tenemos talentos ocultos que merecen ser descubiertos. Hemos confirmado que Kerem y Ande, a pesar de su ruptura, siguen manteniendo una relación de respeto y admiración mutua, y que son capaces de dejar de lado sus diferencias personales para trabajar juntos en algo que les apasiona. Y por supuesto, hemos alimentado nuestras esperanzas de una posible reconciliación, aunque, como les dije antes, solo el tiempo lo dirá. Pero más allá de todo esto, lo más importante que hemos aprendido es que no debemos juzgar a nadie por su imagen pública, que debemos apoyar a las personas en sus pasiones y que la verdadera belleza reside en la autenticidad y en la capacidad de ser nosotros mismos. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo, por ser parte de nuestra comunidad de chismosos profesionales y por compartir su tiempo conmigo. Espero que hayan disfrutado de esta bomba de información tanto como yo disfruté contándosela. Y por supuesto quiero invitarlos a dejar sus comentarios, sus opiniones, sus especulaciones, todo lo que se les venga a la cabeza sobre este tema. No se queden con la duda, este es el espacio perfecto para expresarse. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las mejores exclusivas del mundo del espectáculo. Así que si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las bombas que tengo preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima, chismosos. Los quiero.